A reading from the book of Genesis. Lectura del libro de Génesis. In the course of the En night, aquellos días, todavía de noche, se levantó Jacob, tomó a las dos mujeres, las dos siervas y los 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc. after he had taken Pasó them con ellos across el the torrente stream, e hizo and had pasar brought over all cuanto his poseía, possessions, Jacob was left y there él alone. se quedó solo. Then some man Un wrestled hombre with the luchó man con él until hasta la break of aurora, dawn. y viendo When the man saw que that no he lo could not podía, le prevail over tocó him, la articulación he del struck muslo Jacob's hip y se and la dejó smote him, tiesa so that the mientras hips of the man peleaba was con él. wrenched as they wrestled. Y el hombre le dijo: The man then said, "Let me go, Suéltame, for it is que daybreak." llega la aurora. But Jacob said, I will Respondió: not let you No te go until soltaré you bless hasta me. que me bendigas. The man asked, Y le What is your preguntó: name? ¿Cómo te He llamas? answered, Jacob. Contestó Then the man Jacob. said, Le You shall replicó: no longer be Ya no te spoken of as llamarás Jacob, Jacob, but as Israel, sino Israel, because you have porque contended has with luchado divine con and human dioses beings y con and have hombres prevailed. y has podido. Jacob then asked Jacob a him, su vez Do preguntó: tell me your name, Dime please. tu nombre. He answered, Why Respondió: should you want to ¿Por know qué my me name? preguntas mi nombre? With that he bade Y le him farewell. bendijo. Jacob named the place Jacob Peniel, llamó a aquel lugar because I have Penuel, seen God face to diciendo: face. He visto He a Dios said, cara a cara Yet my y life has he been quedado spared. vivo. Cuando At atravesaba sunrise, as he Penuel looked salía el northward, sol Jacob y él wept alone iba because of his cojeando. hip. That is why to Por this eso day los the children of israelitas hasta Israel hoy do not no eat the comen el sciatic tendón de muscle la that is on articulación the del hip muslo, socket, porque Jacob fue inasmuch as herido Jacob's hip socket en dicho was struck with the tendón sciatic muscle. del muslo. Verbum Domini. In justice I shall Con be mi bold apelación, today, Señor, vengo a tu presencia. Con mi apelación, Señor, vengo a tu presencia. Hear, O Lord, Señor, my just escucha mi suit. apelación. Attend to my Atiende outcry. a mis Hearken to clamores. my prayer, Presta oído a mi without súplica, deceit. que en mis labios no hay engaño. Con mi apelación, Señor, vengo a tu presencia. From you let my judgment Emane de ti come. la Your sentencia. eyes behold Mira en what is tus right. ojos la rectitud. Though you test mine Aunque heart, sondees mi searching it in the corazón, night, though visitándolo you de try noche, me with aunque fire, me pruebes you al shall find fuego, no malice no in me. encontrarás malicia en mí. Con mi apelación, Señor, vengo a tu presencia. I call upon you, Yo te for you invoco will porque answer tú me, me O God. respondes, Dios mío. Incline your ear to Inclina el me, oído y listen to escucha me, mis and palabras. show your wondrous Muestra deeds, las your divine maravillas de tu mercies. misericordia, O Savior of tú que those salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Con mi apelación, Señor, vengo a tu presencia. hide me in the shadow of your Guárdame wings. como a las niñas I de in mis ojos. justice shall A la behold your sombra de face. tus alas On escóndeme. waking I shall be Pero content in yo your con mi presence. apelación vengo a tu presencia, y al despertar me saciaré de tu semblante. Con mi apelación, Señor, vengo a tu presencia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. I am the good shepherd, says the Lord. Soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me siguen a mí. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. A demoniac En aquel tiempo llevaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó al demonio y el mudo habló. La gente decía admirada: Nunca se ha visto en Israel cosa igual.
En cambio, los fariseos decían, este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Verbum Domini. My brothers and sisters in Christ, Hermanos en Cristo, quisiera darles la bienvenida de San Francisco, que el Señor les dé su paz. Es un placer estar aquí de vuelta en la EWTN junto a los frailes. Siempre es un placer estar con ellos. Estoy aquí a por la invitación bondadosa de Benkovic, del Padre Benkovic y Padre Silva, para estar haciendo grabaciones sobre el mensaje de Nuestra Señora de Fátima. Recientemente escribí un libro acerca de esto, con el mensaje mariano de ella. Es un mensaje de esperanza que se nos dio casi hace 100 años, pero como el Papa Juan Pablo II dijo, el mensaje es más importante hoy que lo que fue en el 1917, cuando se apareció Nuestra Señora. Así que vamos a hacer una filmación de esto. Es maravilloso el tener el placer de estar aquí. Quisiera mencionar también que nuestra obra, a consecuencia del arzobispo John Sheen, se ha desplazado hacia el 25 de mayo, en que Eugene Leakey de Peoria presentó al Santo Padre un libro llamado El Prestizio, es decir, es un libro que contiene 500 páginas de ejemplos de la práctica de la virtud heroica en la vida del arzobispo Fulton Sheen. Por lo tanto, se le dará un ejemplar al Santo Padre, así como a la Congregación para la Causa de los Santos. También nos sentimos felices de saber del Santo Padre que él conoció al obispo Sheen personalmente. Trabajó por un año cuando el Concilio Vaticano trabajaron en el documento para las misiones de la Iglesia. Por lo tanto, este es una noticia muy interesante de escuchar. El arzobispo Sheen es uno de los motivos por me gustaría verlo canonizado como santo, es porque él nos dio tanto. Es un evangelizador, es tan fácil citarle. Dijo él, por ejemplo, que la cruz es el símbolo de nuestra vida, el viaje de nuestra vida es la cruz, porque hay dos palos en la cruz, el vertical. A veces uno tiene que explicar porque la gente se confunde entre lo vertical y lo horizontal. El palo vertical es el que va para arriba y para abajo, y ese representa nuestra relación con Dios y todas las luchas que tenemos para ser fieles a Él. Debemos a Dios nuestra adoración, le adoramos como nuestro Creador y Señor, le damos las gracias y expresamos nuestras angustias por nuestros pecados y pedimos todo lo que necesitamos. Todo forma parte de este palo vertical y, por supuesto, con la práctica de las virtudes teológicas de la fe, el creer en Dios, el creer en cosas que Él ha revelado, las enseñanzas de su iglesia. Todo eso, para mantenerse fieles a eso, puede ser en cierto momento una gran lucha para poner nuestra confianza en Él diaria. Nuestra vida está en sus manos. Él es el que nos guía con su providencia divina. Por lo tanto, ese palo vertical nos muestra su relación con Dios y con nuestra esperanza y nuestro amor. Y vemos eso reflejado en la primera lectura del día de hoy, en que Jacobo luchó, peleó con Dios. Y ese es el nombre que recibió. Israel, que quiere decir aquel que lucha con Dios.
Por lo tanto, para ser fieles a Dios en nuestra relación con Él y en la cruz, vamos a tener nuestras luchas y el Señor nos pone a prueba para mantenernos fieles y saber que a la larga todo está en las manos de Dios. A veces la gente del mundo piensa que están a cargo de todo, pero saben el Salmo, el Señor salva. La Madre Teresa decía, si quieres hacer a Dios menos, dígale su plan. Y toda la gente con sus planes y proyectos, cuando expresan su parecer, Dios se divierte con eso. Todo está en manos de Dios y tenemos que acordarnos de eso y forma parte de nuestra lucha porque el mundo se pasa todo el tiempo diciéndonos cómo encontrar la felicidad en esta vida sin pensar en la felicidad de la otra vida. El mundo, el diablo, todo eso forma parte de nuestra lucha. Después está el otro madero, el horizontal, el que trata de alcanzar a los que están alrededor de nosotros. Y sabemos que para poder vivir nuestra vida cristiana tenemos que dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien. Y por ahí comienzan nuestras luchas. La caridad de Cristo la vemos hoy cuando Él predicó profusamente con compasión por la gente. Parte de nuestra caridad debe expresarse en nuestra compasión los unos por los otros, las necesidades de nuestro prójimo. En Cristo tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y sabemos que el Señor nos da a nosotros estas grandes oportunidades de la virtud de la caridad. Hablamos de dos aspectos que tiene esa virtud. La primera es tomada veli volens, que son dos palabras latinas y que quieren decir desear el bien. Y esa debe ser nuestra disposición para con nuestro prójimo, siempre deseándoles el bien, lo mejor para nosotros, las bendiciones verdaderas de la vida, y por eso tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, e incluso como dijo Jesucristo, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado, y Jesús siempre nos desea lo mejor. Nuestra caridad debe caracterizarse por un deseo de desear el bien para nuestro prójimo, y otra parte que proviene de dos palabras latinas que quiere decir hacer el bien, y que estamos dispuestos a satisfacer las necesidades de nuestro prójimo, parte de nuestra lucha. A veces la Madre Teresa decía que Jesús viene en diferentes disfraces y en momentos inconvenientes. A veces en nuestra casa estamos, por ejemplo, estuve en Yonkers, en mi casa, tocaron a la puerta a las 6 de la mañana un día y alguien buscaba algo de comer, un sándwich o algo, pero era Jesús. Tenemos que verle, no ven a uno en ese pobre hombre, es Jesús que viene con necesidad. Así que esa es nuestra oportunidad. Y saben, a veces el Señor nos pide ese sacrificio para nuestra conveniencia, el caminar una milla extra, el hacer un poquito más de lo esencialmente necesario y dar con alegría. Siempre debe darse con alegría porque Jesús ama al que da con alegría. Imagínense dándole a usted algo con una cara larga, que nunca le deja a uno olvidar que han hecho esto por usted. La alegría es una gran señal. El camino hacia la paz comienza con una sonrisa. Sonrían 5 veces al día, incluso a alguien difícil, y eso cambiará la faz de la tierra, ¿no es cierto? Si traemos esa sonrisa. Recuerdo un joven que vio a este hombre con esa cara larga y le dijo, ¿está feliz usted? Y él dijo, sí, lo estoy. Entonces, por favor, infórmele a su cara, porque nosotros nos gustaría decir eso a mucha gente. Así que tenemos esa benevolencia de desear bien y beneficencia para hacerla. En nuestro madero horizontal de la cruz hay lucha con las tribulaciones y tentaciones. El mundo quiere indicarnos los valores falsos, apartarnos de los tesoros y de las cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Hoy vimos al diablo que hizo que este hombre fuera mudo.
No quiero entrar en toda la enseñanza acerca de la demonología, pero diferentes categorías de demonios. Algunos nos tientan a pecar. Esos son los demonios capitales. Los 7 pecados capitales vinieron de la enseñanza del Padre, que analizan el hecho de que hay diferentes, lo redujimos de 8 a 7, pero hay 8 demonios que nos tientan, y cada uno nos tienta hacia un pecado distinto, y de ahí están los pecados capitales. A la larga son los peores, porque cuando uno cae en el pecado, uno será separado de Dios, y esto sería lo peor. Otros espíritus son también demoníacos. Hay algunos que pueden ser externos y poseer a la gente, etc. Pero administrar a los espíritus que arrojó Dios hoy, Jesús, está el de la enfermedad. El espíritu no crea la enfermedad o el mal, el malestar, el no poder hablar, en este caso, pero bloquea la sanación. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Jesús? Pues expulsa a ese espíritu y toma lugar la sanación. El hombre pudo hablar y Dios le dio ese poder. Necesitamos el poder de Cristo para conquistar al espíritu malo, para no caer víctimas del pecado, ni ser separados del Señor. Y es ahí donde voy a sugerir a Nuestra Señora de Fátima. Vino del cielo ella. Y saben, una cosa que podemos decir con seguridad es que si la Santa Madre nos dijo que hacer, si lo hacemos, funcionará. El problema es que con tanta frecuencia nos dice lo que debemos hacer, pero quizás no lo hacemos enteramente. Tenemos otra idea de hacerlo de esta u otra forma. Siempre yo digo que no necesitamos un plan nuevo. Tenemos que planear lo ya listo para nosotros y ponerlo en práctica. Y ahí es donde Nuestra Señora nos enseña a orar, a la autodenegación, el sacrificio, que ella lo enseñó a esos pequeños niños, a Lucía de solo 10 años, a Francisco que solo tenía 9, y a Jacinta no tenía más que 7. Pero fíjense cuán generosamente respondieron al plan de Dios, a Nuestra Señora y su petición. Así que aprendemos en el mundo, en nuestro corazón, en nuestra paz, en nuestra familia, en nuestra nación, en nuestra parroquia, y así en el mundo. Y esa es la obra de la Iglesia actualmente, es llevar a cabo la misión de Cristo, y es por eso que Jesús termina el Evangelio cuando Él ve esta gran multitud que tienen que ser alimentados, tienen que ser dirigidos, y tienen que dárseles las palabras del Evangelio, que son las palabras de la eterna vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida, y ¿quién les predicará a no ser que tengamos vocaciones? ¿Quién nos predicará a aquellos que han sido llamados por Dios generosamente? Dicen que sí, colocan su vida en la línea para servir al Señor y a su iglesia. Y es por eso que Jesús nos dice hoy, pídele al Maestro de las Artes que envíe trabajadores para la cosecha, la obra de la Iglesia que continúa y continúe, que los hombres y mujeres puedan estar más cerca de Dios, porque necesitamos vocaciones. A diario tenemos, después del rosario, en nuestra comunidad siempre usamos el Merorare de nuestra Santa Virgen María. Cuando yo estoy a la cabeza de esa oración, necesitamos nuevas personas, pero tenemos necesidad del crecimiento y perseverancia de las que ya tenemos. Y como sabemos, el crecimiento, la perseverancia es muy importante. Así que para orar, el año pasado tuvimos el año del sacerdote. Qué bendición fue esa para la Iglesia, por medio del Papa Benedicto, su gran preocupación. Así que oremos para que el Señor confiera el llamado de las vocaciones del sacerdocio, de la vida religiosa, y por la perseverancia a estas vocaciones ya. Yo estaba en Filadelfia, el primer momento que el Papa Juan Pablo II vino a los Estados Unidos. Él tenía una misa, tuvo una misa especial allí. Nunca olvidará sus palabras. Dijo en una misa para sacerdotes, dijo que Dios, que les escuchó decir que sí, no quiere escucharles ahora decir que no.
Y eso es lo que necesitamos hacer, orar por la perseverancia, la fe, para que siempre digamos que sí. Y Nuestra Señora de Fátima nos ayudará, ella nos mantendrá en el camino correcto y con el espíritu de sacrificio. Y eso es lo que es necesario para obtener más y más las bendiciones de Dios. Y por eso que el Papa dijo, aprendan el mensaje de Fátima, vivan el mensaje de Fátima y diseminen el mensaje de Fátima. Si lo hacemos, estaremos llevando a cabo la gran obra de la Iglesia de una manera muy especial. Hermanos, que el Señor y su Santa Madre bendiga a cada uno de ustedes.